¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver ya las diapositivas? Semana 17, jóvenes. Hoy día vamos a estudiar lo que corresponde a los recursos naturales, ¿ya? Este tema es un poquito más teoría, ¿ok? Muy pocos cálculos, es más de conocimiento sobre los minerales, sobre los recursos naturales que tenemos en nuestro país. Confírmeme, por favor, si me están oyendo bien para poder iniciar. ¿Si me escuchan bien? Buenos días, Missy, se le escucha. Ok, listo, chicos, muchas gracias. Vamos a comenzar hablando sobre la metalurgia, ¿no? ¿En qué consiste la metalurgia? Dice, ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para la extracción de los metales. Sabemos que nuestro país, por ejemplo, es muy rico en minerales, ¿cierto? Ya que tenemos diferentes yacimientos mineros que nos van a permitir explotar los minerales valiosos y poder exportarlos. Entonces, a todo ese proceso que se realiza para llegar finalmente a la obtención del metal deseado, ¿no? A partir de los minerales, al realizar todos los procesos, se le conoce como la metalurgia, ¿no? Es el área que se encarga de estudiar cómo extraer los metales, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son esos minerales que se aprovechan para poder explotar, extraer los metales y cuáles son sus procesos, ya sean físicos o procesos químicos, para que podamos tener esta obtención, ¿no? De los metales y cómo es que estos pues son valorados en el mercado, ¿no? Para ello debemos de comprender qué es un mineral, ¿cierto? ¿Qué cosa viene a ser un mineral? ¿A qué llamamos un mineral? Dice, un mineral es un sólido natural. Se entiende que es un recurso natural porque se forma de manera natural con las condiciones ambientales, el sol, la presión, la humedad, el ambiente va a definir que cada mineral tome una forma distinta. Por ejemplo, ustedes están viendo, miren aquí la forma del oro. Miren la forma de este mineral que se conoce como esfalerita o blenda. Los átomos se reorganizan, ¿no? Formando diferentes estructuras. Aquí, en esta forma que ustedes están viendo, no tiene nada que ver la mano del hombre. Esto se da de manera natural. Si ustedes, por ejemplo, observan la forma del cuarzo, cómo crece el cuarzo, es una forma muy bonita, ¿no? Vamos a colocar aquí, a ver. Les voy a mostrar para que ustedes vean los diferentes minerales, ¿no? Cómo estos van a crecer. Por ejemplo, aquí vamos a colocar, ¿dónde está? A ver, aquí. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, minerales, ¿no? Estructuras. Colocar en imágenes. Eh, a ver. Aquí, por ejemplo. Ahí está. Miren esos minerales, ¿no? Esto, por ejemplo, es la famosa pirita. Tal vez ustedes lo han visto, muchos lo confunden con el oro. La forma en que crece este mineral, miren aquí, es única, ¿no? Y aquí no hay nada detallado, así crece, ¿no? Así crecen en las rocas, en los yacimientos se encuentran de esta manera, ¿no? Miren cómo crece este mineral, por ejemplo, ¿no? La forma, el color también es importante, son únicos. Miren aquí, este parece que es cuarzo, ¿no? Miren la forma que tiene, el color, ¿no? Eso se da de manera natural. Entonces, hay miles, jóvenes, de minerales. Miren aquí una estructura cúbica, bien definida, color rojo, ¿no? Miren este color de ese mineral, ¿no? Todo eso, chicos, es de manera natural. Miren esto, parece esas papas moradas, ¿no? Entonces los minerales van a adquirir diferentes maneras. Hay un mineral que se llama, le conocen como el mineral pecho de paloma, ¿no? Se llama mineral la bornita.
Se conoce como pecho de paloma porque miren el color que tiene ese mineral. Y si ustedes han visto el pechito de la paloma, es justamente esos colores que presenta, ¿verdad? Miren qué bonito color. ¿Y cómo es que adquiere ese color? Por los enlaces químicos que se van formando de manera natural, ¿no? Al momento que se van enlazando los átomos, los elementos que conforman. Entonces, la forma, la estructura, los colores y las propiedades que van a presentar los minerales va a depender todo de la naturaleza. ¿Ya, chicos? Entonces hay muchos minerales, diferentes estructuras y estos minerales van a tener una clasificación, ¿no? Estos minerales pueden estar conformados, como pueden ver, solo por elemento único, como es en el caso del oro, o puede estar conformado por dos o más elementos que para poder extraer el metal de interés necesita procesos para poder separar, ¿no? Por ejemplo, aquí la blenda, miren, está conformado por sulfuro de zinc. Y a mí me interesa del sulfuro de zinc el mineral de zinc. Entonces vamos a ver que requiere tratamientos físico-químicos, ¿no? Entonces está formado ya sea por elementos o compuestos, son sólidos naturales de origen inorgánico, porque en su composición no vamos a ver la presencia del átomo de carbono. Presenta una composición química definida. Quiere decir que la estructura, como pueden ver aquí en esta estructura del sulfuro de zinc, ¿no? Ya los átomos están distribuidos de manera ordenada. Y cuando los átomos están distribuidos de manera ordenada, ¿no? Aquí vamos a colocar distribución ordenada. A eso se le dice que presenta una estructura cristalina, ¿ok? Entonces los átomos están organizaditos. La distancia entre un átomo y otro átomo ya se sabe cuánto es, ¿ya? Entonces esos son los minerales. Ahora, según la clasificación de los minerales, vamos a tener minerales metálicos. ¿Qué son los minerales metálicos? Son aquellos de los cuales nosotros vamos a extraer metales. Por eso se dicen minerales metálicos. Entonces, se extraen metales para ya nosotros sabemos que esos se van a exportar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hematita. Chicos, ustedes tienen que saber lo siguiente. ¿Para qué sirve la hematita, profesora? Chicos, miren la fórmula, apréndanse la fórmula de la hematita. Me tengo que aprender la fórmula de todos los minerales. Si bien es cierto, hay miles de minerales, pero no necesitan aprenderse todos, pero sí los que les voy a resaltar, los que estamos viendo en este momento en pantalla, porque con respecto a esos minerales te van a preguntar generalmente. Entonces, debes de saber que la hematita está conformada por este óxido de hierro y que de la hematita lo que se aprovecha, porque acuérdate que es un mineral metálico y eso se dice porque vamos a sacar un metal de interés, es el hierro, ¿ok? El que sigue es la blenda o también conocida como esfalerita, es el sulfuro de zinc. ¿Qué voy a extraer de la blenda? De la blenda voy a extraer el zinc. El que sigue es la galena, sulfuro de zinc. ¿Qué voy a extraer de la galena? Voy a extraer el plomo. El que sigue viene a ser el cinabrio, sulfuro de mercurio. ¿Qué se extrae del cinabrio? El mercurio. El que sigue, calcopirita. ¿Cuál es la fórmula de la calcopirita? Cobre, hierro, azufre 2. Pero ¿qué voy a extraer de la calcopirita? De la calcopirita voy a extraer el cobre, ¿ok? Y aquí sí, oro nativo, elemento mineral conformado simplemente por oro, ¿no? Por el elemento oro que su fórmula del oro es AU, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, acuérdense que un mineral metálico es aquel mineral del cual nosotros vamos a extraer metales, ¿no? Y todos los que están resaltados de color amarillo, efectivamente son metales. Ahora, así como hay mineral metálicos,
también encontramos los minerales no metálicos. Y está claro que de estos minerales nosotros no vamos a extraer ningún metal, sino que estos son aprovechados, ¿no? Para otros recursos. Por ejemplo, son más utilizados como productos de construcción, productos, por ejemplo, de decoración, en cuanto, por ejemplo, a las esmeraldas, usado más como piedras preciosas. Las rocas fosfóricas, como tienen fosfatos, son más utilizados como fertilizante, ¿no? La caliza, más utilizados como yeso, cemento para la elaboración de ello y el grafito para metalúrgicas o materiales refractorios. Entonces, estos minerales no vamos a extraer metales, ¿no? Por ejemplo, el óxido de silicio, que también es un mineral no metálico. ¿Para qué se utiliza el óxido de silicio? Esto más utilizado, por ejemplo, para la elaboración de vidrio, ¿no? Ya que esto se encuentra en la arena. ¿Ok? Entonces, son las dos clasificaciones que tenemos. Minerales metálicos, voy a extraer metal, y minerales no metálicos utilizados, aprovechados más como materiales de construcción. Los yacimientos mineros, ¿no? Para nosotros poder extraer los metales, necesitamos saber cómo se encuentra el mineral. No es que yo llego a una mina y a todos les voy a aplicar el mismo procedimiento. No, toca saber, por eso hay un estudio de suelos, ¿no? Ustedes saben que hoy en día todas las investigaciones ya no lo hace simplemente un profesional. Un químico solito en la mina no hace mucho, ¿no? Un ingeniero de mina solito no hace mucho. Pero si, por ejemplo, por ahí vamos un ingeniero de minas, un químico, ¿no? Por ahí un metalúrgico, entonces ya vamos complementando todo lo que se requiera para poder hacer un buen trabajo. Y eso se llama equipo multidisciplinario, que hoy en día se trabaja bastante, ¿no? Entonces, para poder extraer el metal, lo cual llamamos explotación de los minerales, necesitamos saber cómo se encuentra el mineral en los yacimientos mineros, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, dos yacimientos mineros, pero considerando que X es el mineral de interés, ustedes observan que solo se encuentra en la región de color amarillo el mineral de interés. Eso significa que si, por ejemplo, yo comienzo la explotación, no me interesa comenzar a excavar de aquí, ni de aquí, ni a la profundidad de esa base del yacimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada, porque el estudio de ese suelo indica que solamente se encuentran minerales en esa área y a esa profundidad. Ese tipo de minerales que se encuentran en los yacimientos se conocen como forma de vetas, cuando están ubicadas solo en ciertas zonas. Pero cuando encontramos el mineral, como se dice, en todo ese yacimiento minero, yo puedo aprovechar y comenzar la explotación desde cualquier lugar, desde cualquier punto, porque yo sé que al momento de excavar ya voy a encontrar el mineral. Ese tipo de mineral que se encuentra distribuido en todo el yacimiento se dice que es un yacimiento de tipo diseminado. Entonces, cuando el mineral se encuentra en forma de vetas, la explotación que se realiza es una explotación subterránea, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, porque me va a permitir solamente enfocarme en esa zona, en esa área donde se encuentra mi mineral de interés. En cambio, cuando el mineral se encuentra esparcido en todo ese yacimiento minero, se dice que la explotación que se va a realizar a ese yacimiento diseminado es de tajo abierto, o sea que puedes comenzar desde cualquier punto, ¿no? Y esta imagen que ustedes están viendo es una imagen, por ejemplo, de cómo se realiza la explotación en Cajamarca, donde encontramos Yanacocha, la explotación de oro, ¿no? Entonces, dependiendo cómo se encuentra el mineral, ya sea en vetas o diseminado, ustedes van a ver que la explotación se da de esas dos formas.
Ahora, ¿cuándo se realiza esa explotación? ¿No? Salen los camiones, ¿no? Salen cargando los minerales, pero estos no salen puros. Sabemos que salen con todo y tierra, con todo y arcilla y con otros componentes más que pueden estar ahí en en toda esa explotación. A todo ese conjunto que se extrae, jóvenes, se le conoce como mena, ¿ok? Entonces, cuando comienzan a excavar el mineral, lo que ellos sacan es la mena. ¿Y qué cosa contiene la mena? Dice, la mena es el material extraído de los yacimientos mineros donde vamos a encontrar el mineral valioso. Por ejemplo, si yo comencé aquí a escarbar ese mineral de hierro, entonces voy a encontrar el hierro, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser en su forma de hematita o de algún mineral que contiene hierro, más la ganga. Todo ese conjunto se llama mena. ¿Y qué es la ganga? La ganga son los componentes secundarios, tierra, cuarzo, otros minerales que no son de interés, ¿no? Arcillas, etcétera, etcétera. Todo lo que es secundario con respecto al mineral valioso que es de nuestro interés, ¿ya? Entonces, la mena contiene al mineral valioso y la ganga. Eso es lo que debemos de saber. Muy bien, teniendo entonces ya una idea de cómo se realiza esa explotación, vamos a hablar sobre los procesos metalúrgicos. ¿Cómo es que se logra separar, por ejemplo, cuando yo realizo la extracción de los minerales, la explotación de la hematita, que es el óxido de hierro, el más utilizado para la explotación de hierro? La magnetita también es otro mineral. Miren, es un óxido de hierro. Aquí es un óxido de hierro más 3. Aquí podemos ver el óxido de hierro que es más 2. No, aquí tendríamos menos 2. Sí, ¿no? Más 2 y más 3. Aquí tendríamos la siderita, que es ya no un óxido, sino es un carbonato de hierro, que sería en este caso el hierro más 2. Entonces, aquí podemos ver los diferentes minerales, ¿no? Donde podemos aprovechar la presencia de ese metal de hierro para poder explotar, ¿no? Sabemos que el hierro es muy importante porque es el elemento principal para la elaboración del acero. Los fierros, por ejemplo, ¿no? Necesitamos tener ese hierro. Entonces, ¿en qué consiste la metalurgia del hierro? Es la forma en que nosotros vamos a realizar los procesos para finalmente tener solo el hierro solito, ¿no? El mineral metálico, el elemento metálico. Entonces, el proceso que se utiliza, que ustedes están viendo en imagen, se llama horno alto, debido a que es el nombre al sistema principal que se va a utilizar para poder separar a dicho metal del mineral. ¿Ok? ¿En qué consiste? Jóvenes, los pasos que vamos a ver a continuación son muy importantes, ¿ya? Porque te van a preguntar lo siguiente, mira, te van a decir, primera pregunta que te pueden hacer. ¿El procedimiento para la extracción de hierro se realiza por horno alto? Sí. Acuérdate que el proceso que utilizamos es horno alto o alto horno, ¿ya? ¿En qué consiste? Consiste en este horno que ven que está a diferentes temperaturas, ¿no? 250, a medida que va bajando más esa sustancia, la temperatura va aumentando. Se coloca, como dice aquí, el mineral, puede ser hematita, magnetita, los que ya hemos mencionado, ¿no? Se coloca una piedra caliza y se coloca el coque. ¿Qué cosa es el coque? El coque es el carbón, ¿ok? Es el carbón. Entonces, aquí el primer paso que ocurre es el proceso de oxidación, jóvenes. Aquí el carbono se comienza a oxidar para formar monóxido de carbono. Cuando se forma este monóxido de carbono, posteriormente a la reacción de oxidación, se realiza
la reacción de reducción, porque este monóxido de carbono va a trabajar como un agente reductor hacia nuestro mineral. En este caso es la hematita. -2, aquí el hierro está con su estado de oxidación +3, y cuando este monóxido va a reducir a ese hierro, lo lleva a un estado de oxidación 0 que vamos a encontrar aquí debido a la temperatura bastante elevada, el hierro fundido, ¿no? Entonces sale el hierro fundido y de aquí ya se hacen las siguientes derivaciones, ¿no? ¿Para qué va a ser utilizado ese hierro? Entonces te pueden preguntar, ¿el primer paso en la metalurgia del hierro es la oxidación del carbono? ¿Es la oxidación del coque? Sí. El primer paso que se realiza en esa metalurgia es la oxidación. Y en el segundo lo que ocurre es un proceso de reducción, ¿ok? Aquí ocurre una reducción. Te pueden preguntar, ¿el monóxido de carbono actúa como agente reductor? Sí, actúa como agente reductor hacia el mineral para poder reducir completamente al hierro y tener ese hierro metálico fundido. Esas son las dos reacciones importantes que estarían ocurriendo en la metalurgia del hierro. Metalurgia del cobre. Aquí, chicos, por favor, calcopirita, miren, cobre, hierro, azufre. Calcosina, cobre y azufre. Cuprita, cobre y oxígeno. Los minerales que tienen azufre en su estructura, como es la calcopirita, como es la calcosina, se conocen como minerales azufrados, ¿ok? Eso se llama mineral azufrado contiene azufre. Y el primer paso que se realiza a estos minerales azufrados es un proceso de tostación. Aquí tenemos una imagen general, que a continuación vamos a hablar sobre los procesos químicos, ¿no? Aquí están viendo el yacimiento minero, el carrito lo levanta, pasa por una trituración, porque cuando se da la explotación de esos minerales, ¿no? Tenemos piedras, rocas, ¿no? Ya ustedes saben que sale toda la mena y esa mena tiene que ser triturada para evitar que pedazos grandes puedan obstruir durante el proceso. Entonces lo que hace en una molienda, en una trituración, es disminuir esos pedazos de rocas, ¿no? Que contienen al mineral. Muy bien, ahí se separa, pasan por un lavado para lo que es la separación de los minerales, ¿no? Y luego ya comienza recién a lo que es el proceso químico, donde ya ocurre un proceso de tostación. Toda esta primera parte es simplemente como una prelimpieza, procesos físicos, pero a partir del punto 4 ya comienza el proceso químico que implica una tostación, que vamos a ver a continuación, y terminando en un proceso electrolítico para poder tener el cobre puro, ya que en este mundo de los metales jóvenes, a nosotros no nos sirve mucho un metal con una impureza elevada. Necesitamos metales que tengan un porcentaje de pureza al 99,9%, porque esos son los minerales que son mejores pagados, ¿no? Entonces, con el proceso electroquímico se busca justamente aumentar ese porcentaje de pureza. Bien, metalurgia del cobre entonces es un mineral sulfurado, ya saben, porque tiene azufre, y todo mineral sulfurado, el primer paso que va a realizar es el proceso de tostación. ¿Para qué sirve el proceso de tostación? Para poder liberar ese azufre en forma de dióxido de azufre, ¿no? En forma de gas. Se libera, ¿no? Y luego, como ustedes pueden ver aquí,
cuando esta calcopirita que tiene cobre y hierro se separa en sulfuro de cobre y en el famoso FeO, ¿no? Porque esto se va a ir en forma de sustancia gaseosa. Necesito trabajar en estos dos porque acuérdate que de la calcopirita a mí me interesa el metal que se encuentra en mayor cantidad. ¿Y quién se va a encontrar? Según los estudios que ya están establecidos, en la calcopirita lo que nosotros encontramos en mayor cantidad es el cobre, ¿ok? Entonces, para poder separarlo de ese óxido de hierro, se agrega el carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio va a permitir que se forme con el óxido de silicio un Casio 3 que va a encapsular a ese hierro 2, logrando separarlo del sulfuro de cobre. Y como el sulfuro de cobre nuevamente estoy observando que tiene el azufre, pasa aquí por un proceso, aquí por ejemplo, -2, cobre +2, -2, cobre +1, estamos viendo que de cobre +2 pasa a cobre +1. Hay un proceso de reducción. Como es un mineral azufrado, este también va a liberarse en forma de SO2. Y por lo tanto, ya se ha separado el FeO, que era el óxido de hierro, y lo que tendríamos es el sulfuro de cobre, pero ahora reducido a su estado de oxidación 1. Y esa sustancia reducida, donde el cobre está con +1, se continúa reduciendo hasta tener el cobre metálico en su estado fundido, ¿no? Debido a las temperaturas elevadas que se trabajan en los procesos metalúrgicos. Y es así como logramos obtener el mineral de interés, que viene a ser ese cobre cero. Pero este cobre, al realizar la separación, puede tomar o puede tener un porcentaje de 70, de 60%, lo cual en ese porcentaje un proceso electrolítico. Todos ya saben con respecto a los procesos electrolíticos, ¿verdad? En el ánodo, en el cátodo, sabemos que los metales porcentaje de pureza, ¿no? ¿Cuál sería la reacción entonces de reducción? Sería de cobre +2 pasar a cobre 0. Y cuando realizamos ese proceso de electrólisis, ¿no? Observamos que ese cobre va a presentar un porcentaje de pureza del 99,9%. Entonces, el proceso electrolítico, en el caso de la calcopirita, que justo estamos viendo ahora para la extracción del cobre, ayuda a aumentar ese porcentaje de pureza, ¿no? Ese porcentaje de pureza. Muy bien. Metalurgia de zinc es prácticamente el mismo proceso que acabamos de ver para el cobre. La metalurgia del zinc va a también pasar por un proceso de tostación. ¿Por qué? Porque es un mineral azufrado. Acuérdense que todo mineral azufrado pasa por un proceso de tostación. Va a utilizarse un ácido, en este caso el ácido sulfúrico, ¿no? Para poder realizar una lixiviación. ¿Qué es una lixiviación? Se utiliza para poder separar, ¿no? Separar a los componentes de la mezcla que vamos a tener. Y luego ya se realizan los procesos de separación físicos o químicos para poder aumentar
el porcentaje de pureza. ¿Cuáles son las reacciones químicas involucradas? A partir de la esfalerita o la blenda, acuérdense esto, sí, sulfuro de zinc, esfalerita blenda, mineral azufrado, pasa por un proceso de tostación. Entonces, en todo proceso de tostación se libera el SO2 en forma gaseosa y se forma ese óxido de zinc que luego pasaría por un proceso de lixiviación con el ácido sulfúrico para poder formar el sulfato de zinc. Ahí está nuestro metal de interés. Aquí nuestro metal de interés es el zinc. Y ese sulfato de zinc se va a pasar para un proceso electrolítico, ¿no? Para la deposición del metal. Y ese metal va a depositarse en el cátodo. Ya sabemos que en el cátodo aumenta la pureza. ¿Cuánto por ciento? Ese zinc va a presentar una pureza, ¿no? Ese zinc que se deposita en el cátodo de 99,9%. ¿Ya? Entonces, tanto el zinc como el cobre para el aumento de pureza pasan por un proceso electrolítico. Estoy leyendo el chat, chicos, ¿ah? Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, recuerden colocar ahí en el chat o simplemente abrir sus micrófonos, ¿ya? Hasta aquí estamos bien, ¿no? Todo claro. Y tenemos ahora la metalurgia del oro y la plata. Esta metalurgia, ¿no? Comparado con los otros, aquí está solo el mineral formado por el elemento, ya sea el oro o ya sea la plata. Los procesos que se utilizan para el oro, ¿no? Son los mismos que se utilizan para la explotación de la plata, ¿no? Tenemos los procesos más conocidos de cianuración o amalgamación. ¿En qué consiste el proceso de cianuración? Cianuración es porque se va a utilizar el cianuro, ¿no? Aquí podemos observar, aquí el mineral de oro, ¿no? Va a pasar simplemente por una limpieza, que es el cianuro de potasio, para que esto pueda encapsularlo, ¿no? Separarlo y entre ellos, aquí miren, se forma un complejo de cianuro de oro con el potasio y que luego va a ocurrir una reacción de reducción donde va a haber un intercambio. ¿Qué va a ocurrir? El zinc ingresa a la posición del oro y el oro sale de su posición de encapsulamiento y tenemos simplemente el oro eh, metálico, ¿no? Que era nuestro objetivo. Simplemente ocurre lo mismo si tuviéramos la plata, ¿no? Se usa el cianuro de potasio, se estaría formando el complejo, ¿no? Y ese complejo, mediante una reacción de sustitución simple, estaría pasando a separarse el mineral, ya sea oro o ya sea plata. Eso es cuando utilizamos el cianuro, pero también podemos utilizar otro procedimiento que se llama la amalgamación, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, esta es una imagen, ¿no? Cómo es que se realiza la extracción de oro, ¿no? Amalgamación porque se utiliza el mercurio, por eso se llama el proceso de amalgamación, ¿no? Dice, paso 1, se extrae la arena con las pepitas de oro, ¿no? Que han extraído en este caso, por ejemplo, dice del lecho del río. Ustedes saben que donde hay yacimientos mineros, hay ríos, hay lluvias, entonces donde hay esas minerías arrastran todas esas pepitas de oro y por eso es que en este caso del lecho del río, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Paso 2 dice, la arena es mezclado con mercurio, ¿no? Se usa un molino y una batea de madera para que se pueda darse esa mezcla. El mercurio, ¿ustedes alguna vez han tratado de tocar el mercurio? ¿Saben dónde hay mercurio, chicos? A ver, escríbanme en el chat.
¿Alguna vez han interactuado con mercurio? ¿Dónde encontramos mercurio? A ver, lo más cerca que has estado al mercurio ha sido ¿cuándo? ¿O no conocen el mercurio, nunca lo han visto, solamente por fotos de internet? ¿Nunca han estado así en contacto directo con mercurio o no saben ni siquiera dónde hay mercurio? A ver, quiero leerlos. ¿Me están escuchando, no? Ajá, por ahí leo ahí, Lía dice, los termómetros de vidrio. Efectivamente, muy bien, ¿no? Ahí en los termómetros, acá. ¿Y alguna vez a alguien se le ha quebrado esos termómetros de vidrio? Son los termómetros, podríamos decir los antiguos, ¿no? Ahora usan bastante los digitales, pero antiguamente se utilizaba mucho, ¿no? Algunos todavía confían en los termómetros, de mercurio, ¿no? Por aquí estoy buscando. ¿A alguien alguna vez se le ha roto un termómetro de mercurio? Y si es que se ha roto, ha intentado tocar esas bolitas y cuente qué observó, qué pasó cuando quiso tocar esas bolitas de mercurio. Miren, ahí estoy colocando en el chat la imagen, ¿no? Ese es el termómetro que tal vez cuando han ido también a los centros médicos les han colocado a veces en la boca o a veces debajo de la axila, ¿no? Y sí, el mercurio es una sustancia metálica, ¿no? Bastante volátil y que cuando entra en contacto con nuestra temperatura corporal comienza a subir. Por eso es que ustedes ven cómo va marcando la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mercurio cuando se rompe el termómetro, ¿no? Cuando se rompe un termómetro de mercurio, lo que ustedes observan rápidamente es que se forman bolitas, como la imagen que les estoy enviando en el chat, ¿no? Así se forma el mercurio. Automáticamente se forman esas bolitas, ya sean de tamaños pequeñitos, más grandes, inclusive cuando ustedes juntan ese conjunto de bolitas, se forma una bola superior, ¿no? No es como el agua que cuando se derrama el agua se desparrama toda la mesa o toda la superficie. El mercurio no. Tú quieres tocar las bolitas y no puedes, ¿verdad? Los que por ahí alguna vez han intentado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, quería tocar, quería juntarlas y se escapaban las bolitas, ¿no? O da esa sensación de que se corren, ¿no? De que se escapan. Entonces, eso tiene una explicación obviamente química, ¿no? Por las fuerzas de adhesión, cohesión, que no permite que se pueda adherir a la superficie, ¿no? Las fuerzas de cohesión entre esos elementos es mayor que la fuerza de adhesión, ¿no? En cambio, en el agua es al revés. La fuerza de adhesión es mayor y por eso es que cuando se cae agua sobre una superficie, lo primero que hace es mojar todo, porque esa fuerza de adhesión es mayor a las fuerzas que tienen entre los mismos elementos, ¿no? En la misma molécula. Entonces, ese es el mercurio y como pueden ver, la forma que tiene de formar esas bolitas ayuda, ¿no? A que pueda realizarse ese proceso en la extracción del oro. Entonces, miren aquí en las PPTs, ahora sí, el mercurio atrapa y aglutina el oro en una amalgama, una especie de plastilina de mercurio y oro, ¿no? Entonces, como que lo encapsula. Y cuando ya lo encapsula, ¿qué es lo que hacen? Mira, lo remueven, ¿no? Y paso 3, la amalgama de mercurio y oro se exprime dentro de la tela para eliminar el mercurio restante. A esto se le conoce como el filtrado. Obviamente aquí la persona que hace todo esto tiene que estar protegida con guantes, ¿no?
si es posible con una máscara, porque el mercurio pues, puede realizar una contaminación cutánea, ¿no? Por la piel, ya que sabemos que el mercurio es contaminante. Ahora, profesor, y cuando se toca el termómetro, entonces nos estamos contaminando. En realidad es muy poquito, ¿no? Aquí estas personas son su día a día, todos los días están trabajando en eso, entonces ellos están expuestos a esa toxicidad, ¿no? En cambio, uno cuando agarra el mercurio así o intenta agarrar, no pasa nada, ¿no? O sea, sí es tóxico, hay que tener mucho cuidado, pero no es que ya te vas a contaminar, ¿no? El resultado final luce como una pequeña esfera plateada que contiene el oro en menos de un 50% y el resto es mercurio. Entonces, para poder eliminar, por ejemplo, después que se realiza la filtración, eliminar completamente el mercurio que se empleó para la separación del oro, pasa para una fuente de calor. Como el mercurio es bastante contaminante, entonces con la temperatura es bastante volátil, con la temperatura este comienza a salir, ¿no? Y esos vapores sí son más tóxicos de lo que uno puede estar en contacto directamente. Dice, el vapor de mercurio también puede viajar a kilómetros de distancia y expandirse por la ciudad. El vapor de mercurio es altamente tóxico para el ser humano, ocasiona daños en el sistema nervioso, en los pulmones y en la visión, entre otros. El vapor de mercurio puede precipitarse a pocos metros de distancia y afectar a las personas que se encuentran a su alrededor como los transeúntes, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en nuestro país, en los lugares donde no hay mucho cuidado con respecto a los tratamientos de esos gases contaminantes, es el problema que causa en los alrededores, ¿no? En los pueblos, por ejemplo, o inclusive pueblos que no tienen agua potable y que viven del agua dulce de los ríos. Entonces, cuando no hay ese control ambiental, ¿qué pasa? ¿Dónde se va todos esos vapores? ¿Dónde se depositan esos metales? Van y se depositan en los ríos y son aguas que toma justamente la población en su día a día. Entonces esas personas están contaminadas con metales pesados, ¿no? Si uno, por ejemplo, va a esos pueblitos donde hay los yacimientos mineros, ¿no? Donde no hay, entre comillas, prácticamente no hay un respeto por las legislaciones ambientales, va y saca un análisis de sangre a los niños de 8 años, 9 años, que toda su vida han crecido en un ambiente contaminado. Chicos, muchas de estas personas sufren de leucemia, muchas de estas personas sufren de osteoporosis, muchas de estas personas tienen problemas ya inclusive no curables, ¿no? Enfermedades de por vida, ¿por qué? Porque tienen alta contaminación de estos metales, ¿no? Por eso es que a veces, muchas veces vemos estos pobladores que vienen, ¿no? A Lima y reclaman a las autoridades por qué no hay un control, ¿no? Entonces, lamentablemente, esos metales pesados causan mucho daño en las personas, ¿no? Entonces, ese proceso es lo que nosotros conocemos como la amalgamación, proceso en el que se usa el mercurio para la explotación del oro y la plata. Otro procedimiento para poder extraer también los minerales es el proceso de flotación, que es un proceso físico donde se aprovecha, ¿no? Colocar aires, burbujas de aires para que pueda subir el mineral de interés a la parte superficial y dejar todos los productos secundarios a la base, ¿no? En el campo de la minería eso se conoce como concentrado al mineral de interés y lo que no importa es lo que llamamos como cola. ¿Ya? Entonces dice, la flotación es un proceso para concentrar minerales valiosos y separarlos de la ganga, ¿no? Entonces el mineral de interés, el mineral valioso, al colocar esas burbujas, hace que ese concentrado de mineral suba hacia la superficie y lo que no nos importa estaría quedando en la parte baja. A eso se conoce como la flotación de minerales. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a los recursos energéticos de carbón, ¿no? ¿Qué es el carbón? Es un recurso energético, es una roca sedimentaria de composición heterogénea
que se obtiene a partir de la descomposición de vegetales, ¿no? El carbón va a contener principalmente el elemento de carbono, entre otros, ¿no? También tiene moléculas de agua, pero en mayor cantidad va a presentar ese átomo de carbono. Ese carbón va a tener clasificación. No todos los carbonos son iguales, chicos, ¿no? No todos los carbonos son iguales. De repente ustedes cuando han realizado sus parrillas, ¿no? Han experimentado que a veces hay carbones que se consumen muy rápido, ¿no? Hay carbones que se consumen muy rápido, hay carbones que salen muy buenos y que un poquito de carbón y te dura un montón, ¿no? Y gastas poco para hacer todo tu parrilla. ¿Y eso a qué se debe? No es que tuviste suerte y la otra vez me tocó un buen carbón y ahora me tocó un malo, no. Es porque existe una serie de clasificación de los carbonos de acuerdo al tiempo de antigüedad. Los carbonos, por ejemplo, en la clasificación encontramos carbono turba, carbono lignito, carbono hulla, carbono antracita. Y cada vez que el carbono sea más antiguo, vamos a ver que el carbono va a presentar mejores propiedades caloríficas. Por ejemplo, aquí podemos ver en este cuadrito, miren, la celulosa, ¿cuánto de carbono tiene? La madera, ¿cuánto de carbono tiene? La turba va teniendo 60%, el lignito 67%, el carbón bituminoso 86% y la antracita es el que tiene el mayor porcentaje de carbono. Eso quiere decir que la antracita, como tiene el mayor poder calórico porque presenta mayor porcentaje de carbono, es el más antiguo. A medida que aumenta la antigüedad, aumenta el porcentaje de carbono. ¿Ya? Entonces muchas veces también les preguntan, ¿la turba es más antiguo que el lignito? El lignito es más antiguo que la antracita. ¿Cómo puedo saber eso? Tienes que ver quién tiene mayor porcentaje de carbono. Entre la turba y el lignito, ¿quién es más antiguo? Como el lignito tiene 67% de carbono, el lignito es más antiguo que la turba, ¿ya? Entonces, esa relación con respecto al elemento de carbono. ¿Me están escuchando, no? No se me han dormido, ¿no? Yo sé que es una clase bastante más de teoría y de hablar, pero espero que estén despiertos. A ver, levanten manitos. Quiero saber quiénes están despiertos. Levanten sus manitos, a ver, por favor. Ahí aprovechan en estirarse, mover el cuello, levantar los brazos, flexionar las rodillas, hacer ranitas, 1, 2, 3. Están despiertos, ¿no? No quiero que se estén durmiendo, ¿ah? Ya, muy bien. Vamos, 13 personas. Ya sabemos más o menos que de los 30 y tantos que están conectados, o 25, siempre es la mitad, ¿no? Los futuros sanmarquinos. Muy bien, chicos, bajen los manitos. Muy bien, están atentos. Bajen manitos y continuamos. Entonces, ya sabemos cómo identificar a un carbón, eh, de acuerdo al porcentaje, ¿no? Su antigüedad y que esa antigüedad tiene mucho que ver con el poder calórico, ¿no? Entonces, cuando es más antiguo, ese carbón va a ser más resistente, ¿no? Va a demorar más, va a tener mayor poder calórico, a ser mejor que otros, ¿no? Es por eso también que varía mucho el precio de los carbonos, ¿no? Cuando uno va a comprar. Bien, otro recurso energético y que actualmente creo que es uno de los pilares en nuestro país, ¿no? Que mueve toda la energía es el petróleo. Nosotros sabemos ya cómo es que se ha obtenido el petróleo, ¿no? Dice, es un recurso natural. Sabemos que son no renovables porque en algún momento se va a terminar, ¿no? Formado por una mezcla compleja heterogénea de hidrocarburos, o sea, metano, propano, butano, pentano, ciclohexano, ¿no? Hidrocarburos gaseosos, los gaseosos son por lo general compuestos que tienen bajo peso molecular, que pueden ser líquidos o también pueden ser sólidos.
En su composición predominan principalmente los parafínicos, que son los alcanos, cicloalcanos y en menor proporción los aromáticos. Entonces, cuando uno descubre, por ejemplo, petróleo, sabe que eso está muy interno sobre, muy abajo sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Aquí podemos ver las capas, miren donde todavía se encuentra el petróleo, ¿no? Y para poder extraer ese petróleo se necesita pues una torre de extracción para que puedan succionar todo ese petróleo, ¿no? Que se llama el crudo, se llama crudo, ¿no? Que cuando se da la extracción es un líquido color negro, ¿no? Va con un olor bastante fuerte. Entonces, ¿cómo es que se formó ese petróleo? Lo que tenemos conocimiento, según la teoría orgánica, que esto es la descomposición de restos orgánicos, ¿no? Como está formado el petróleo, observamos que hay puros carbonos e hidrógenos, entonces la teoría más cercana a ello es que toda la materia orgánica se descompuso, ¿no? Y nos dice que la acumulación de estas grandes cantidades es lo que hoy en día encontramos la formación del petróleo, ¿no? Entonces, como les decía, aquí vemos una imagen, cómo es ese crudo de petróleo, es un líquido de color oscuro, presenta un aspecto así viscoso, aceitoso, y dependiendo de los lugares es que varía también la calidad del petróleo, ¿no? No es lo mismo el petróleo en Dubái como el petróleo, por ejemplo, en otros países, no. La tierra, su ambiente, ¿no? Todo eso va a influir para tener diferentes aspectos, ¿no? Ya sabemos que estos no son solubles en agua, y que causa obviamente mucho daño cuando existen estos derrames de petróleo, ¿no? Miren, hace poco en Perú ha habido pues accidentes, ¿no? No solamente uno, creo que han sido hasta como 3 accidentes por esta empresa de Repsol que eh, se contaminó nuestro mar, ¿no? Entonces, no se mezcla con el agua, no es soluble y por lo tanto eso hace que una contaminación con este tipo de sustancias sea un poco complejo para poder separar. Imposible, ¿no? Porque para una empresa como Repsol millonaria pudo haber optado, ¿no? Por métodos que sí, efectivamente son caros, pero tenía que pagarlas por las consecuencias que había ocasionado, ¿no? Entonces, causan mucha contaminación cuando ocurren estos tipos de derrame, ¿no? Debido a que tienes alta viscosidad. ¿Cómo es que se da esta extracción del petróleo? Son etapas, ¿no? Primero es encontrar dónde hay petróleo, eso se llama exploración, ¿no? Una vez que ya encuentran, miren ahí, ven que hay petróleo, entonces comienza la perforación para que puedan luego, posteriormente, realizar la extracción, ¿no? La explotación. Aquí están viendo ustedes una torre de extracción que lo que va a hacer es succionar todo el petróleo que van a encontrar, ¿no? Succionan, retiran ese petróleo que se conoce como petróleo crudo y comienzan los procesos que pueden ser procesos físicos o pueden ser procesos químicos, ¿no? Un proceso físico que se conoce como destilación fraccionada es en base a las temperaturas de ebullición. Cuando uno extrae, por ejemplo, ese petróleo crudo, aquí encuentra lo que es el metano, encuentra lo que es el etano, ¿no? Encuentra el propano, el butano, el hexano, el ciclohexano, el ciclopentano, ¿no? Como hemos visto los alcanos, los cicloalcanos, pero a medida que se va haciendo más grande la cadena, es más pesada, más viscosa y hasta un punto de tener sustancias sólidas, ¿no? Entonces, cuando se realiza este método de separación que es físico, comienzan a salir primero los que tienen bajo punto de ebullición, que son los gases, luego van saliendo lo que son los líquidos y finalmente salen o dejan en el proceso de destilación, en la última parte,
los componentes que son sólidos, que son los más pesados con cadenas grandes, ¿no? Pero también existe un método de separación que se llama cracking. Este método de separación químico de cracking utiliza catalizadores, utiliza temperaturas para poder romper las estructuras y poder separar, ¿no? Aquí tenemos una torre de destilación. Como les dije, aquí estaría ingresando el petróleo crudo, ¿no? Ese líquido, por así decir, viscoso, negro, ¿no? Que tiene un olor muy fuerte, así, imagínense, es materia orgánica podrida, ¿no? Entonces tiene un olor bastante intenso. Ingresa aquí y se comienza a colocar temperaturas bajas, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar temperaturas de 25, 30 grados. ¿Quiénes van a salir? Salen primero los de ese petróleo crudo, salen los gases, los que tienen menos peso molecular y van subiendo en forma gaseosa por toda esa torre y son almacenados, recepcionados. Aquí, pues ya esos tendrán en su canal conectados a un tanquecito, ¿no? Donde comienzan a recibir todas las sustancias que son gaseosas, ¿no? Etano, butano, metano, que son los más pequeñitos. Ahora, listo. Se llenó todos los tanquecitos de gases. Vemos que ya no hay más gas. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura, ya no 35. Vamos ahora a colocar una temperatura de 60, 65, 70. Comienzan a salir las sustancias con mayor peso de carbono. Y así va incrementándose la temperatura, por eso se dice destilación fraccionada, porque se basa en la separación de acuerdo al punto de ebullición, que es un proceso físico, ¿ya? Esto no es químico, esto es un proceso físico porque tiene que ver con la temperatura de ebullición, que son las fuerzas intermoleculares, ebullición. Muy bien, y a medida que va aumentando entonces las temperaturas 100, 200, 300, 400, van saliendo los componentes más pesados y van logrando separar aquí en cada uno de los recipientes, ¿no? Como habíamos mencionado, las estructuras con cadenas más largas, más extensas, son los más pesados, por ejemplo, las parafinas. ¿Qué son las parafinas? Compuestos que tienen entre 20 y 30 carbonos. ¿Para qué se usan las parafinas? Es lo que ustedes conocen como vela. Esa vela que ustedes encienden, eso es hecho de parafina. Asfalto está conformada por cadenas de hidrocarburos de 30 más. ¿Para qué se usa el asfalto? ¿Has visto cuando hacen las pistas, la famosa brea? Esa brea, ese negro sólido que ustedes ven que botan ahí los tractores para poder hacer las pistas, eso es lo que queda del residuo de toda la destilación del petróleo crudo, ¿no? Entonces, es aprovechado para hacer justamente esas pistas, ¿no? La famosa brea, ¿ya? Entonces, esa destilación es un proceso físico, un método de separación. Ahí está, las diferentes sustancias que comienzan a salir cuando se van incrementando las temperaturas. Nuestro país sabemos pues que tenemos bastantes refinerías, ¿no? Por ejemplo, en Piura, tenemos las refinerías de Pampilla, Conchán, Pucallpa, Talara, ¿no? Ahí pueden ver, miren esas torres de destilación donde justamente se lleva a cabo la separación del petróleo, que es lo que acabamos de explicar, ¿no? Muy bien, otro modo de separación que habíamos mencionado, ¿no? Es mediante el calor. Él se dice cracking porque es la ruptura de esos compuestos de cadenas extensas. Miren, el cracking térmico consiste en romper las cadenas haciendo uso del calor. Tenemos aquí un hidrocarburo de 18 carbonos y cuando yo aplico el calor, lo que tengo es dos estructuras, una de 8 y una de 10 carbonos. Por lo tanto, esa estructura ya es más liviana y ya es más fácil de poder manejar, ¿no? El cracking catalítico, ya sabemos que cracking es ruptura,
catalítico es porque se va a utilizar un catalizador. En química es muy común el uso de catalizadores, ¿no? En química nosotros llamamos catalizadores. En biología, por ejemplo, ustedes lo llaman enzimas, ¿no? Seguro que en biología ustedes ya han visto la enzima de la milasa, la enzima de la pepsina, ¿no? Cada uno tiene una función. Y en química, nosotros esas enzimas o esos componentes que ayudan, ¿no? Van a llamarse catalizadores. Entonces, también van a tener una función. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas se usa mucho las zeolitas, ¿no? Que van a ayudar a la purificación de las aguas, el tratamiento de aguas residuales. En este caso, por ejemplo, en la zeolita con la temperatura está siendo utilizada como un catalizador para romper esa estructura de 18 carbonos en 8 y en 10, ¿no? Entonces, ¿esto para qué ayuda? Ayuda porque cuando se realiza la combustión de un vehículo, ¿no? Poder realizar una combustión de una cadena bastante pesada es bien compleja, es bien causa inclusive, puede causar daños al motor, ¿no? Pero cuando se tiene un hidrocarburo de menor tamaño, entonces es mucho más fácil la combustión e inclusive la potencia del motor va a ser mayor, va a ser más eficiente que tener que estar realizando una combustión con una estructura bastante pesada, ¿no? Por eso es eh, el objetivo del cracking catalítico, reducir el tamaño de estos hidrocarburos. La gasolina, dice, es una combinación de varios hidrocarburos líquidos, volátiles e inflamables, es decir, compuestos orgánicos formados solo por carbono e hidrógeno, obtenida por destilación fraccionada del petróleo, que es lo que acabábamos de explicar, ¿no? Ahora, a esta gasolina se le añaden aditivos para poder mejorar sus propiedades. Como son sustancias conformadas por hidrocarburos, acuérdense que los aditivos lo que van a hacer o lo que busca es mejorar la combustión, ¿no? Mejorar la combustión, mejorar, cuidar justamente el motor de ese vehículo. ¿Y cuáles son esas sustancias que van a estar presentes en la gasolina que se conocen como los aditivos? Vamos a ver, por ejemplo, que las gasolinas van a presentar un cierto índice de octanaje, ¿no? ¿Qué viene a ser el índice de octanaje? Cuando ustedes van al grifo, ¿ya? Acuérdense ahí, cuando van a un grifo, ven una tabla de precios, ¿verdad? Ven una tabla de precios y en esa tabla dice, 84, diésel de 90, diésel de 97, ¿no? Inclusive creo que ahora hay de 98 o hay gasol, alguna cosa así, ¿no? Pero pensemos en estos que son los más comunes. Y si ustedes han observado el precio incrementa cuando el diésel es de 97, ¿no? ¿Qué significa esos valores de 84, 90, 97, chicos? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos estudiando aquí, índice de octanaje? Ese índice de octanaje nos dice la cantidad, el porcentaje que tiene de octano, de isooctano, un combustible, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, cuando presenta isoctano, esto le va a ayudar. Miren, el comportamiento del motor cuando tiene sustancias isoctanas va a ser excelente, pero si no tiene cadenas conformadas por ese 8 átomos de carbono, porque de eso viene el isoctano, entonces el comportamiento de ese motor va a ser pésimo, ¿no? Por lo tanto, cuando un combustible, por ejemplo, está conformado solo por N-heptano, se dice que su octanaje es cero. Pero si está conformado por solo isooctanos, decimos que su octanaje es 100. Y si tiene un octanaje de 100 es lo máximo, porque eso va a ayudar a que se lleve a cabo muy buena combustión y que cuide ese funcionamiento del motor, ¿no? Pero obviamente lo que nosotros vemos en los grifos, ¿no? No es puro.
sino que tiene que ver mucho con esta numeración que estamos viendo, 84, 90, 97. Dice lo siguiente, ¿cómo se determina el índice de octanaje de una gasolina? Por ejemplo, en un grifo, cuando la gasolina tiene 90 octanos, o sea, en la tablita nosotros vemos que dice el número 90, significa que eso está conformado por una mezcla de la sustancia de mayor valor, que es el isoctano, en un 90% en volumen. Y el otro 10 ya podría ser con respecto al heptano. Entonces, cuando yo tengo un 90% del isooctano, esa gasolina recibe el nombre de gasolina de 90. O sea, profesora, que si yo veo en el cartel que tiene 97, eso quiere decir que ¿cuánto es el porcentaje de índice de octanaje, chicos? De la gasolina de 97. ¿Cuánto va a ser el índice, el porcentaje del índice de octanaje en las gasolinas de 97? Que ven ustedes ahí en los letreritos. Va a ser también 97, ¿verdad? Porque significa que 97% tiene de los isooctanos y que el 3% correspondería al heptano, ¿no? A una cadena simplemente de 7, ¿ya? Entonces, eso es lo que le da el octanaje a una gasolina, la cantidad, el porcentaje de ese compuesto de isooctano. Ahora, los combustibles, ¿no? Como hemos mencionado, tienen aditivos que van a ayudar a esa mejora de la combustión, ¿no? Por ejemplo, dice, antes se utilizaba el tetraetilo de plomo, pero ese tetraetilo de plomo causaba contaminación porque cuando se realizaba la combustión, muchas veces se formaba el óxido de plomo o inclusive el plomo era liberado como metal pesado, ¿no? Pero ahora, justamente como se observó que el plomo causa ese problema, se prohibió y se usa ahora el metilterbutil éter, ¿no? Conocido con la sigla de MTBE. Y también bastante utilizado el etanol, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Brasil, chicos, no se utiliza gasolina, no se utiliza el petróleo, se utiliza bastante el gasoil, que tiene prácticamente un mayor porcentaje de alcohol y es súper, súper barato, ¿no? Es súper, súper barato. Entonces, es porque aprovechan justamente esa propiedad que tiene el alcohol para poder realizar las combustiones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar esas sustancias de tetraetilo de plomo, que era lo que se utilizaba antes, ¿no? Como aditivos, ahora más se utiliza SMTBE y el etanol para poder mejorar la calidad de la gasolina, ¿no? En este caso del octanaje. Entonces, en este recurso energético que estamos hablando de la gasolina, ¿no? Tenemos que está conformado por diferentes elementos y debemos de saber que el gas natural está conformado principalmente por metano y etano, ya que contiene el metano entre 70 y 90%, ¿no? Que es el compuesto que va a estar en mayor cantidad. El GLP, que es el gas licuado de petróleo, está conformado en menos porcentaje de propano y butano. Y la gasolina diésel ya viene con estos, está conformado por estos otros hidrocarburos, ¿no? De pentano, hexano, heptano, octano. Y estos son los componentes que presenta la gasolina, ¿no? En mayor cantidad el metano, etano, propano, butano y en trazas. Se dice trazas porque se encuentra en una menor cantidad, ¿ya? Los otros gases. Eso sería entonces el porcentaje de esos hidrocarburos presentes en la gasolina.
Las aplicaciones, hoy en día sabemos que la aplicación es muy importante. Si no hay petróleo, no hay energía. Si no hay energía, chicos, no hay internet. Y si no hay internet, se resume, no hay vida, ¿verdad? Entonces es así de bastante importante este recurso energético del petróleo, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, los combustibles de los aviones, de los buques, las fibras sintéticas, los plásticos, todos son derivados del petróleo, ¿no? El asfalto, las telas, las fibras, las parafinas, ¿no? Todos los fungicidas, los herbicidas, todos son derivados de esta industria de la petroquímica, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, nos vamos a nuestros ejercicios. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya, aquí está. Ya, listo, chicos. A ver, vamos con la primera pregunta. Nos dice con respecto de los minerales, ¿no? Con respecto a los minerales, indique las proposiciones correctas. A ver, dice, la explotación del depósito mineral de antamina se realiza por tajo abierto. Entonces los minerales están diseminados en el yacimiento. De acuerdo a lo que hemos explicado, ¿no? Cuando realizamos una explotación tajo abierto, o sea, de manera abierta, es porque los minerales se encuentran diseminados en todo ese yacimiento minero, ¿no? Ya que comienzo por cualquier parte de ese yacimiento minero. Entonces, sí, cuando es tajo abierto, se dice que el mineral está diseminado en todo el yacimiento. Eso es correcto. Dos, dice, generalmente el porcentaje de mineral valioso es mayor en la mena. Recuerden que la mena, ¿qué era la mena? La mena es el material valioso, en este caso el metal, ¿no? El material valioso y la ganga, ¿no? Entonces todo ese conjunto es lo que se llama mena. Generalmente el porcentaje del mineral valioso es mayor en la mena, no, pues no. En la mena el porcentaje del material valioso es bajo porque está con impurezas que vienen a ser la ganga. Eso es falso. En una mena que contiene oro, ¿la ganga es el oro? No. ¿Qué cosa sería el oro en una mena? Si es el objetivo, nuestro foco que ser el material valioso, no la ganga, ¿no? Entonces, el oro es el material valioso. Así que esto sería también incorrecto. Nos están preguntando por las proposiciones correctas y solo sería la alternativa 1, ¿no? La alternativa dado, solo el enunciado 1, ¿ok? Ahí está la respuesta D.
Pregunta número 2. ¿Qué tenemos en la pregunta 2? Dice, se dispone de 500 toneladas de una mena de blenda. Ok, miren, tenemos aquí la blenda, que es el sulfuro de zinc, donde se tiene una masa de 500 toneladas. ¿Ya? 500 toneladas. Que contiene el 40% del mineral valioso. Entonces, en la mena del sulfuro de zinc, ustedes saben que en la mena, ¿qué encontramos en la mena, chicos? En la mena encuentro, profesora, el sulfuro de zinc más la ganga, que es la impureza. Y nos dice que en esa mena de blenda contiene el 40% del mineral valioso y esto es el mineral valioso. O sea que de esa mena el 40% es el sulfuro de zinc. Sacamos entonces el 40%, chicos, ¿sí? Sacamos el 40%, entonces la masa de ese sulfuro de zinc sería 40 sobre 100, que es el 40% de las 500 toneladas. Se cancela y esa masa de sulfuro de zinc sería 4 por 5, 20. Estamos hablando de 200 toneladas que tendría ese sulfuro de zinc. La primera etapa de su proceso metalúrgico se da según la siguiente reacción. Sulfuro de zinc más 3 de oxígeno nos va a dar óxido de zinc con SO2. Enunciado 1. La mena contiene 100 toneladas de blenda. Esto es la blenda y eso es falso, ¿no? Porque acabamos de observar que por cada de los 500 toneladas al 40%, lo que tenemos de la blenda no es 100, es 200 toneladas, no 100. Así que ese enunciado sería falso, incorrecto. La reacción corresponde a un proceso de tostación. Recuerden que todo mineral azufrado, y es el caso del sulfuro de zinc, pasa por un proceso de tostación para eliminar el azufre que tiene en forma del SO2. Por lo tanto, el segundo enunciado sí es correcto, corresponde a un proceso de tostación. Y el tercer enunciado te dice, si el proceso tiene un rendimiento del 97,4%, se produce 4,48 litros del SO2 a condiciones normales. A ver, voy a utilizar las PPT porque no tengo aquí espacio para poder resolver. Ahí ustedes tienen también lo que han estado observando, una forma de resolver, ¿no? Pero vamos a ver, a mi parecer, más fácil. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que esto es falso y esto es verdadero, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el último. Dice que el rendimiento de la reacción es el 97,4%, lo cual se produce esta cantidad de litros del SO2 a condiciones normales. Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros sabemos que a condiciones normales, cualquier tipo de gas por una mol de sustancia siempre va a liberar 22,4 litros. Voy a copiar la reacción aquí abajo, chicos. A ver, un momentito. Ahí prácticamente es estequiometría, ¿no? Es una pregunta facilita que sale con estequiometría. Aquí.
Ya, listo. Ahora sí. Muy bien. Porcentaje de rendimiento. Y esto dice lo que se estaría produciendo, lo cual vamos a ver si es verdad o falsedad, ¿no? Con respecto, obviamente, a las 500 toneladas, tomando en cuenta que tiene el 40%, ¿no? ¿Cuánto habíamos dicho que se tenía? Era la masa del sulfuro de zinc, 200 toneladas, ¿estamos de acuerdo? 200 toneladas. El sulfuro de zinc, chicos, pesa 97.4 gramos. Esto multiplicado por 2, por este coeficiente, va a producir un volumen del SO2 a condiciones normales. Por una mol son 22.4. Como aquí hay 2 moles, va a ser 2 por 22.4 litros, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos como dato ¿cuántas toneladas? 200 toneladas. Y una tonelada, ¿cuánto vale una tonelada, chicos? Una tonelada es equivalente a 10 a la 6 gramos, ¿no? O una tonelada es equivalente a 1000 kilogramos. Entonces, como estamos trabajando aquí con gramos, voy a colocar las 200 toneladas multiplicado por 10 a la 6 para pasarlo a gramos. ¿Cuánto va a ser ese volumen que voy a obtener? Entonces, regla de 3, ¿no? El volumen va a ser 200 multiplicado por 10 a la 6 por 2 por 22.4 litros. Estoy multiplicando con esto y voy a dividir ahora entre el otro. Y todo eso entre 2 por 97.4 gramos, ¿no? Se va a ir el 2, se va a ir aquí el 2. Voy a dejarlo aquí, no lo voy a operar. ¿Por qué? Porque este resultado, según la condición del problema, sería cuando el rendimiento tiene un 100%, ¿no? Esto va a ser cuando tiene un 100% de rendimiento. Ahora, yo tendría que calcular, esto se llama volumen teórico. Yo tendría que calcular el volumen real aplicando el porcentaje de rendimiento, que en este caso es 97.4, ¿no? Y ahora sí, entonces si este resultado, voy a poner aquí, si este resultado, lo que sale aquí, equivale al 100% de rendimiento, entonces a este porcentaje de rendimiento del 97.4%, esto es el volumen teórico, ¿no? ¿Cuánto será el volumen real? Entonces, esto es lo que me están preguntando si es este valor. Entonces, chicos, ¿por qué no operé? Porque ahora voy a calcular. Tengo que multiplicar esto con esto y luego dividirlo entre esto, ¿cierto? Para calcular ese volumen real. Multiplicamos. Entonces, el volumen real sería 97.4 multiplicado por 200, todo voy a copiar igualito, por 10 a la 6 por 22.4 y todo dividido entre ¿cuánto? Entre 97.4, ¿no? Y todo dividido entre 100. Y aquí ustedes pueden ver, chao, chao, chao y chao. ¿Qué nos quedó? Nos está quedando 22.4, que eso multiplicado por 2 sería 44.8
multiplicado por 10 a la 6, ¿no? Entonces aquí, colocando una coma, efectivamente es 4.48 multiplicado por 10 a la 7 litros del SO2 que se estaría liberando a condiciones normales, ¿ya? Eso sería, chicos, lo que se tendría que realizar en esa pregunta número 2. Por lo tanto, aquí es verdadero y la respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Nos piden lo incorrecto. Entonces, lo incorrecto sería solo la alternativa 1, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Qué nos dicen en la pregunta número 3? Nos dice, la obtención del metal a partir de su mineral pasa por etapas denominadas procesos metalúrgicos, ¿no? Dichos procesos pueden clasificarse como físicos o químicos y también como pirometalúrgicos. Piro quiere decir que está involucrada el fuego, ¿ya? Piro viene de fuego, entonces procesos que van a implicar el uso del fuego. Aquellos que requieren alta temperatura o hidro. Entonces, si hidro viene de agua, son aquellos procesos que van a utilizar agua o soluciones acuosas para poder realizar el proceso de la separación, ¿no? Al respecto, señale la alternativa que contenga la relación incorrecta del metal proceso y su clasificación del proceso, ¿no? Si es que es físico, si es que es químico, dependiendo de lo que hemos estudiado. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? El zinc, ¿se acuerdan del zinc? El zinc pasaba por un proceso de tostación, ¿cierto? Nos dice aquí, pasa por un proceso de lixiviación y es un proceso físico. El zinc, ¿se acuerdan del zinc, de la esfalerita, el sulfuro de zinc? Miren, vamos a regresar aquí para que recuerden, vean las reacciones. El sulfuro de zinc pasa por un proceso de tostación, ahí está, ¿no? Pasa por un proceso de lixiviación y aquí, como todo ese proceso de separación están involucrados con las reacciones químicas de formación de nuevas sustancias, deposiciones, procesos electrolíticos, eso corresponde a un proceso químico. Y sin embargo, aquí en el enunciado nos dice que es físico. Entonces, eso es incorrecto, ¿no? Aquí esto tendría que ser químico. Muy bien. ¿Qué más nos dice acá? Tenemos aquí la letra B. Número 2, plomo. El plomo, que es el sulfuro de plomo, acuérdense, la galena. La galena es el sulfuro de plomo, mineral azufrado. ¿Todo mineral azufrado pasa por tostación? Sí, eso es correcto. ¿Y es un proceso químico? Sí, eso sería correcto, ¿no? Esto es verdadero. Número 3 dice, el cobre. ¿En qué encontramos el cobre? En la calcopirita, ¿no? ¿Se acuerdan de la calcopirita? Cobre, hierro, azufre 2. Eso es la calcopirita, ¿no? El mineral más utilizado, ¿no? Pasa por un proceso de reducción para obtener el cobre metálico. Sí, acuérdense que este cobre, ¿no? Primero pasó a la formación de un óxido de cobre, donde el cobre estaba con su estado de oxidación +2 y que luego se redujo a cobre +1 y que finalmente se reduce a cobre 0. Entonces, sí, eso es correcto. Hay una reducción química, pero dice es hidrometalúrgico, o sea, se empleó una sustancia líquida para poder separar completamente ese cobre. No, lo que nosotros utilizamos para ese proceso de cobre es un proceso electrolítico, ¿no? Para la reducción de ese cobre +2 a cobre +1 a cobre 0 se empleó temperaturas.
Entonces significa que fue un proceso pirometalúrgico, ¿no? No fue hidro, así que esto sería incorrecto. Y en el caso del hierro, que hemos visto que generalmente es la hematita, el óxido de hierro, ¿no? Dice, hay una reducción electroquímica la hematita. Nosotros no hemos visto electroquímica. Para electroquímica es para el cobre y para el zinc. Ahí sí, se deposita en el cátodo con el objetivo de obtener un porcentaje de pureza del 99%, pero el óxido de hierro no. El óxido de hierro es con el monóxido, ¿no? Con las altas temperaturas, o sea, también requiere de calor, ¿no? Entonces, aquí esto sí es correcto, pirometalúrgico, pero no por el reducción electroquímica, ¿no? Entonces, esto sería falso. Aquí, corrección, para que tengamos clave, deberían de pedirnos lo correcto, ¿no? Y lo correcto sería la alternativa solo dos. No, no, oh, no, perdón. Ah, no, sí tenemos clave. Pensé que no había. Entonces, ¿cuáles son los incorrectos? Los incorrectos son 1, 3 y 4, ¿no? Entonces, la respuesta sería la alternativa B, alternativa barco. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dicen en la pregunta número 4? A ver, vayan leyendo un ratito, ¿ya? Traer agüita. Ya, a ver, pregunta número 4. ¿Qué nos dice? El procesamiento de una mena de 600 toneladas de esfalerita, ¿ok? Tenemos una mena, la mena, acuérdense que es el material valioso con la ganga, ¿no? De esfalerita,
es realizado por un proceso metalúrgico conocido como flotación. Ya sabemos que la flotación es el proceso para separar, ¿no? Para aumentar la concentración de ese mineral, que consiste en la separación de mineral de interés y la ganga. Al procesar la mena, dice, se obtiene 60 toneladas del concentrado con un porcentaje de zinc igual al 65%. O sea, que de estas 600 toneladas de esfalerita, ¿no? Tenemos aquí las toneladas, solo se obtuvo un concentrado de 60 toneladas, ¿correcto? O sea, cuando se hizo, es que es el total que tenemos y cuando se realiza el proceso de flotación, solo se tiene 60 toneladas del concentrado. Y que de esas 60 toneladas del concentrado, con respecto al elemento de zinc, solo es el 65%. Entonces, si esto es el 100%, el 65% con respecto a esas 60 toneladas, multiplicamos ahí 65 por 60 entre 100 y vamos a tener las toneladas, ¿no? La masa de ese zinc, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Voy a colocarles aquí. No sé si me están entendiendo. Dice que después de hacer la flotación, se tiene solo 60 toneladas y que el 65% de esto, o sea que si yo saco el 65%, que era lo mismo que estaba haciendo, eso corresponde a la masa, al porcentaje de zinc, ¿no? Entonces, sacando a ese 65 son 39 toneladas que nosotros tendríamos de zinc después de la flotación. Nos piden determinar cuánto es el porcentaje de masa de zinc presente en la mena. ¿Cuánto era la masa total de la mena? La masa total de la mena era 600 toneladas. ¿Y cuánto es la masa del zinc que estamos determinando después de la flotación? 39 toneladas. Por lo tanto, el porcentaje de zinc en la mena sería 39 toneladas con respecto a las 600 toneladas de la mena multiplicado por 100, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría esa cantidad? Ese porcentaje, eso es un 6,5% de zinc que estaría presente en la mena, un 6,5% de toneladas. Ahora, con respecto a la mena, ¿no? De las 600 toneladas. Ahora nos piden las moles de zinc presentes en el concentrado. Dice, asumir que el relave no contiene zinc en su composición. Entonces, ¿cuánto nosotros tenemos en el concentrado? Después que se realizó la flotación de las 600 toneladas de mena, se obtuvo solo 60 toneladas, ¿correcto? Entonces, nos están preguntando por el número de moles. Chicos, el número de moles de zinc sería conocer la masa del zinc, ojo, en gramos, con respecto a la masa molar del zinc, ¿no? ¿Y tenemos la masa molar del zinc? Sí. ¿Y tenemos cuánto vale una tonelada en gramos? Sí, ahí está el valor. Por lo tanto, aquí lo único que hacemos es calcular. Número de moles entonces sería aquí el porcentaje de zinc. ¿Cuánto tenemos de zinc? Tenemos 39 toneladas de zinc en esas 60 toneladas. El zinc solo hay 39 toneladas, así que la masa sería 39 multiplicado por 10 a la 6 gramos de zinc, ¿no? Eso es lo que tenemos de la cantidad en gramos. ¿Y cuánto es la masa molar del zinc? 65 gramos por mol. Por lo tanto, chicos, aquí ya tendríamos nuestra respuesta, cuántas moles de zinc se estarían obteniendo, ¿no? El número de moles aquí va a ser, operando ese resultado,
1, 2, 3, 4, 5. Va a ser 6 por 10 a las 5 moles de zinc. Respuesta, 6,5% y 6 por 10 a las 5, eso sería la alternativa ENAN. ¿Ok? De esa manera, aquí simplemente es un cálculo de porcentajes. Siguiente pregunta, ¿qué tenemos en la pregunta número 5? Nos dicen lo siguiente. Una planta metalúrgica peruana de tipo extractiva, dice, considere procesar 1,97 por 10 a la 3 toneladas de mena. Acuérdense que la mena es el material valioso más la ganga, ¿no? Que contiene, aquí está, oro como mineral valioso. Entonces, ese es el mineral valioso, el oro. Se le agrega una solución lixiviante. Generalmente las soluciones lixiviantes son las soluciones de ácidos, ¿no? Para su extracción sólido-líquido. Determine el número de átomos de oro que se recuperan al final del proceso metalúrgico si se tiene planeado, según su estudio cinético, realizarlo en un tiempo de 20 días. Entonces aquí podemos ver, miren, el porcentaje de la recuperación de oro en los 20 días sería este valor. ¿Cuánto se ha recuperado en esos 20 días? Se ha recuperado un 80%, ¿no? Dice, se tiene planeado, según su estudio cinético, realizarlo en un tiempo de 20 días. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que nos piden? Determina el número de átomos. ¿Cómo calculamos el número de átomos, chicos? Para yo saber el número de átomos, yo necesito saber cuántas moles de oro tengo, porque yo sé, de acuerdo a mi teoría, que por cada mol de oro, ¿cuántos átomos de oro tienes? Tengo 6 por 10 a la 23 átomos de oro, ¿no? Eso es teoría con respecto al número de Avogadro. Entonces, yo lo único que necesito saber es cuántas moles tengo y con una regla de 3 yo ya puedo saber cuántas moles de oro tengo y puedo saber cuántos átomos de oro voy a tener y eso es lo que me están preguntando. Muy bien, al cabo de los 20 días, como vemos la gráfica, el porcentaje de recuperación es el 80%, ¿correcto? Tenemos aquí entonces el 80%. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? La masa que se procesa. Esto es la masa que se procesa, 1,97 por 10 a la 3 toneladas de mena. Nos dice aquí, considerar 5 gramos de oro por cada tonelada de mena. Ajá. Entonces, prácticamente aquí tenemos 1,97 por 10 a la 3. Estamos hablando de 1, 2, 3, de 1970 toneladas. ¿Estamos claros? Esto es lo mismo a decir 1970 toneladas de mena. Si por cada tonelada de mena son 5 gramos, chicos, entonces, acá voy a poner, por una tonelada de mena, yo voy a tener 5 gramos de oro, ¿correcto? Pero como el ejercicio dice que se tiene 1970 toneladas de mena, entonces estamos hablando de qué cantidad de oro. Regla de 3, calculamos la masa de oro, ¿no? Sería entonces 1970 multiplicado por 5. Estamos hablando de una masa de oro de 9.850 en unidades de gramos. Eso es lo que tendríamos de la masa de oro. Y calculo ahora el número de moles de oro. ¿Cómo calculo el número de moles de oro? La masa en gramos dividido sobre la masa molar que me dan aquí del oro. 197 gramos por mol. Y de aquí ya puedo saber
¿De cuántas moles estamos hablando? Vamos a ver que son 50 moles de oro que tenemos. ¿Y se acuerdan que eso era lo que nosotros necesitábamos para saber aquí cuántos átomos? Entonces son 50 moles de oro multiplicado por ese número de Avogadro, 50 por 6, eso me da 300. Aquí voy a tener dos ceros multiplicado por ese 10 a la 23, ¿no? Entonces, mi respuesta prácticamente es 3 multiplicado, sí, sería, perdón, pero nos estamos olvidando el 80% de rendimiento, ¿no? Aquí, me estoy olvidando porque el rendimiento no le he aplicado. A ver, retrocedo aquí. Ya, listo. Tenemos entonces 50 moles, ¿ok? Eso sería la masa 9850, pero como tiene un rendimiento del 80%, ahí yo puedo aplicar ese rendimiento. Esto sería si fuera el 100%, pero como es un rendimiento del 80%, va a ser menos, ¿verdad? Entonces calculamos aquí. Y esa masa de oro sería 9850 multiplicado por 80 y todo dividido entre 100. Esa masa va a salir 7880 gramos. Y esa masa es la que nosotros vamos a utilizar para poder determinar el número de moles, ¿no? Entonces, calculando aquí, ya considerando el porcentaje de rendimiento, 7880 gramos entre la masa molar que era 197 gramos por mol. Ahora sí, ya con ese porcentaje de rendimiento, vamos a ver que tenemos 40 moles. Ahora sí, con 40 moles, entonces, ¿cuánto es el número de átomos? 6 por 4, 24, multiplicado por 10 a la 23. Corro una coma, 2,4 por 10 a la 25, ¿no? Porque acá tengo 4, 24, un 0 más otro 0, número de átomos de oro. Esto sería la respuesta con respecto a esa pregunta número 5. Nos piden la alternativa enano, ¿no? Eso sería, chicos, la respuesta, ¿ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, los hidrocarburos y el carbón son recursos energéticos no renovables. Nos piden marcar la alternativa que es correcta. Antracita, gasolina, petróleo y lignito. Bueno, aquí solamente es recordar, ¿no? ¿Quién era la mezcla de hidrocarburos de 5 a 12 carbonos? Estamos hablando de quién? De la gasolina. Combustible sólido de menor antigüedad en yacimientos. ¿De quién estamos hablando? El lignito era el menor que tenía concentración de carbón. Mezcla de hidrocarburos que se separa por destilación fraccionada, eso es el petróleo, ¿no? Y combustible fósil sólido con alto porcentaje de carbono, eso es el carbón más antiguo que es la antracita. Respuesta en la pregunta número 6 sería la alternativa casa. Pregunta número 7. Nos piden marcar la alternativa incorrecta. Dice, en la gasolina, su poder antidetonante se mide con el índice de octanaje. Sí, acuérdense que el índice de octanaje es muy importante para que tenga una buena potencia, ¿no? Para que ese motor pueda tener mayor rendimiento. Así que esto es correcto. Una gasolina de 98 octanos tiene mayor calidad que una de 90 octanos. Correcto, porque acuérdate que este número es el que te indica el porcentaje de índice de octanaje. El cracking, o sea, la ruptura de enlaces del petróleo, sirve para poder aumentar la producción de gasolina. Eso es correcto. Acuérdense que va a mejorar, ¿no? Por lo tanto, eso es verdadero.
El GNB, ¿se acuerdan? El gas natural está formado principalmente por el metano. Acuérdense que hemos visto justo una tablita del GNB que está conformado por casi el 90% de ese gas metano, ¿no? Y el GNB, el gas natural vehicular, es más contaminante que la gasolina y que el diésel, no. Acuérdense, como es una sustancia con menor masa molecular, no es más contaminante. Es menos contaminante porque las sustancias que tiene la gasolina, ¿no? Y los otros componentes diésel tienen estructuras de carbonos más pesadas, ¿no? En cambio, el gas natural no. Por lo tanto, eso sería incorrecto y eso es lo que nos estaban preguntando. Y finalmente, la pregunta número 8, nos piden las proposiciones correctas, ¿no? ¿Cuáles son correctas? ¿El porcentaje de carbono y el poder calórico aumenta con la antigüedad del carbón? Sí, mientras más antiguo, mayor poder calórico porque aumenta el porcentaje de carbono. El poder calorífico del carbón bituminoso es menor que el de la turba. Acuérdense que el carbón bituminoso es el que tiene en este caso la turba, ¿no? La turba va a tener menor contenido de carbono y por ello es que su antigüedad va a ser menor, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto sería falso. Al revés, la turba es menor. Y la letra, el número 3 dice, la antracita presenta mayor antigüedad que los otros tipos de carbón. Sí, con respecto al lignito, al bituminoso, la antracita es el más antiguo y por lo tanto presenta mayor concentración de carbón. Verdadero, falso, verdadero, enunciado 1 y 3 son las respuestas de este ejercicio número 8, ¿ok? Listo, chicos, esto sería entonces las respuestas a sus domiciliarias y con eso estaríamos terminando esta semana 17, ¿ok? Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Cuídense mucho, chicos. Buen día. Chao, chao. Pues, profesora, tenga Hasta buen luego, día. Miss. A ustedes Gracias. también, chicos. Cuídense. Chao, chao.